Gaby. Bueno, está con nosotros Florencia Lizarazo. La compañera es responsable, si digo bien, del área de cultura de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero ligado, como ella bien decía, cultura y trabajo. Y te damos la bienvenida, Gaby Fernández, Jorge Tirba, y te agradecemos mucho la posibilidad de que estés acá en el estudio. Bueno, gracias Gaby, gracias Jorge. Es un área que está pensada justamente en la charla previa a salir hoy al aire, estábamos conversando de las acciones que han llevado adelante en relación a la comunidad, ustedes desde que nació el espacio. Y esta área es del Ministerio de Trabajo. Bien. Y en el Ministerio de Trabajo hay un área de cultura. Hace un ratito estoy llegando ahora de una entrega, de un reconocimiento a un compañero de farmacia, que él se define como un trabajador que escribe, y esta área tiene mucho que ver con esto, con poder pensar al trabajo como cultura y a la cultura como trabajo, y poder pensar esta cultura de la que hablamos nosotros muy en clave para esta época, que justamente lo que queremos no es romantizar el descarte, sino una cultura que exponga y que muestre lo que está sucediendo desde la ruptura del tejido social hasta cuando hablamos de lo que hoy se considera obvio, y cuando nos damos cuenta que algo se considera obvio, sabemos que ahí perdimos esa batalla cultural y esa disputa de los sentidos. Así que esta área nace con ese espíritu. Trabajo en relación con las áreas cultura de las 3 centrales obreras, y la premisa de la que partimos justamente, el ministro de Trabajo Walter Correa la piensa en función de que el trabajo no solo produce bienes y servicios, que el trabajo es productor de cultura. ¿Qué significa esto? Bueno, de identidad, de historia, de memoria, ese yo soy que uno se junta con los compañeros y está tan presente identitariamente cuando nombran a sus espacios, cuando nombran a, bueno, ustedes, el gremio también, ingresar a gráficos y ver que ya están presentes los nombres de los compañeros, de las compañeras, y me parece en lo personal que es un área clave para este tiempo. Además es contrastante con el sentido común impuesto, ¿no? Ahí va. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta fomentar la cultura del Estado? Nos cuesta, es una inversión. Es lo que después se cosecha a nivel laboral. Sin duda, es eso. Es lo que hablamos cuando trabajo mucho con juventudes. Yo les contaba a ustedes que me parece que hasta no fue un error haber entrado a la escuela recién. Contanos eso, contanos. ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los percibís? ¿Qué se está haciendo con ellos en provincia? Bien, el gobierno de la provincia tiene en su agenda el tema de educación, no es un dato menor. La verdad es que cotidianamente la posibilidad de la gran cantidad de estudiantes que siempre lo marca el gobernador, de que puedan ingresar a la escuela, permanecer en la escuela, y ahí hablo también y me toca, yo soy docente desde mis 20 años y sigo sosteniendo. Por eso, gracias por preguntar por el gobierno de la provincia, tan en sintonía con el gobierno de la provincia, que es la institución, porque absolutamente todos pasamos por la escuela. Claramente, la escuela que pasamos nosotros no es la actual, y también podemos hablarlo en relación con esta área de cultura y trabajo, pero sí saber que sigue siendo el espacio donde la comunidad se encuentra, y en tiempos de tantas áreas estalladas, la escuela sigue siendo un espacio de respuesta. Este estallido tiene que ver también con la demanda, porque es el espacio institucional de encuentro, y frente al abandono y a la deserción por parte del Estado Nacional, a veces o cotidianamente se encuentra respondiendo a situaciones que no son solamente las que son enfocadas a lo pedagógico y a lo didáctico. Sí. Uno se da cuenta, Florencia, que el gobierno evidentemente ve estas dos áreas, trabajo y educación, con la óptica, digamos, de mercado, con la óptica de beneficio o no beneficio, esto que decía Gaby, y no esto que vos planteás y que nosotros también desarrollamos con esta idea de unir fines al proceso de capacitación laboral. No la tienen, evidentemente, por eso desfinancian, por eso atacan, y esa mirada tan, digamos,
pequeña, reduccionista, digamos, sobre lo que significa trabajo y educación, ¿no? Es una contradicción terrible que viven los docentes o, bueno, los gremios con los sindicatos frente a la reforma laboral y todo lo que el ataque, ¿no? Sí, la despolitización. Claro. Creo que uno de los triunfos de esta época es cómo han vapuleado conceptos como lo colectivo, ¿no? Hoy, Claro. el año pasado, ¿se acuerdan que estaba el Eternauta y se armó un debate a nivel nacional acerca de, sí, pero que el nadie se salva solo era, bueno, ¿a qué partido le pertenece esa frase? Y ahí es donde decimos que hay triunfos que de estos tiempos donde han buscado dinamitar espacios que son justamente la respuesta para este tiempo de fragmentación, que es en lo colectivo y en lo comunitario. La escuela ahí no es un espacio menor, el trabajo, los gremios no son espacios menores tampoco, y justamente tenemos muy en claro que hoy si la salida es con comunidad y con organización, ahí nos debemos una charla. Por eso este área del Estado lo que busca es generar encuentros donde los trabajadores y las trabajadoras podamos pensarnos, escribir, compartir gran parte de eso, porque bueno, si son otros los que nos nombran y nos definen, ahí vuelve la lógica del mercado o empiezan a ganar como derriban y son parte todas estas concepciones de burla hacia el trabajo o hacia las organizaciones. Quiero decir, aquí de Claro. las asociaciones, espacios, núcleos que han mencionado, todos desprestigiados por los medios, todos golpeados, ¿no? La escuela argentina muy desprestigiada, aparte de la justificación que hacen los medios de la política mileísta de desfinanciamiento. Sí. Va de suyo, se dice, no, la escuela argentina sigue siendo uno de los mejores espacios en el continente, la escuela pública argentina Sí, y la definitivamente. universidad pública argentina. Los sindicatos siguen siendo vanguardia a nivel internacional, lo que se ha logrado aquí después de un siglo, un poco más, ¿no? Sociedad Sí. Tipográfica Bonaerense, de organización de base. Tengo la sensación que ese desprestigio son campañas muy pensadas, ¿no? Sí. Ya alguna vez Jaureche habló de esto, campañas muy pensadas para cegar la posibilidad de organización de abajo hacia arriba, ¿no? Impedirle a la gente que cobre dimensión de sus posibilidades. Sí, cegar, sesgar, También. acotar Ujú. y reproducir después esos mensajes que no porque no entramos en ninguna conspiración, son propios de una época, así como en una época se apuntaba a lo individual, películas, cine, libros, los héroes, las heroínas, eso es también, hoy podemos ver el después de esa época. Por eso yo digo que leer desde una clave en perspectiva cultural y de trabajo nos va a permitir no sorprendernos con lo que sucedió con las redes, con la distancia con los jóvenes, que esto lo venimos destacando. Cada vez que se rompe un espacio de trabajo, se rompe un espacio comunitario, se fragmenta un lugar de encuentro, y así como en el siglo XX Perón no inventa a los trabajadores existían, pero los nombra, los reconoce, Claro. y de ahí nace la organización, a esa Argentina industrial. Hoy nos sucede que hay una gran fragmentación, trabajadores existen, pero si vos le preguntás a una docente, a un creador de contenidos, a un cooperativista, a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que puedan pensarse en conjunto, ahí es donde aparece la fragmentación propia de esta época. Y ahí es donde se nos dificulta a nosotros claramente el poder hablar de organización y de buscar que se acerquen a las organizaciones. Yo creo que ese es un punto para poder leer estos tiempos. Vos sabés que el otro día con un compañero de la corriente popular, Eva Perón, marcaba justo entre algunas cosas esto que vos decís. Hay una polarización, digamos, de iniciativas, pero no hay todavía una unidad, digamos, colectiva, por ahí con criterios muy similares, que haría mucho más potente, digamos, Claro. todos estos movimientos.
hay todavía fragmentación, esto que decís vos, y dispersión. Lamentablemente se da eso. Pero yo quería preguntarte, en el trabajo cotidiano, ¿vos ves lo ves como una tarea muy difícil, muy cuesta arriba, este trabajo muy fuerte que se hizo sobre las redes, sobre los jóvenes, de algún modo no propiciando lo reflexivo, lo mucho más lento, no la inmediatez, no la cosa del minuto y pico, más de eso no voy a prestar atención? ¿Lo ves vos en lo cotidiano, en tu tarea docente? Sí, yo en este momento hablo del aula como el aula ahora se convirtió en la radio. Estamos acá y siempre es como un espacio de trinchera, pero en este momento no estoy en el cotidiano dentro de la educación formal. Son más espacios de educación popular. Pero intento no perderlo porque me parece que si no, ahí viene algo que quizás responde, Jorge, a esto, y es... vamos con las recetas de los otros, sí, ¿no? Claro. Y nosotros también hacemos una lectura errónea y prejuiciosa hacia nuestras juventudes. Y me parece que estar cerca, escuchar, observar, yo considero que hay algo que se está organizando, que nosotros, si seguimos hablando con el diario de otra época, no podemos construir un encuentro real con las juventudes. No pasa por... Actualmente la inteligencia artificial, la tecnología nos dice cómo se está trabajando. Bien, pero la política tiene que contestar cómo vamos a hacer para vivir juntos. Por eso se habla tanto del espacio de comunidad y del entramado y de lo comunitario, de lo colectivo, porque ya sabemos, viene a agudizar más lo individual, viene a agudizar más los tiempos de atención, el que trabaja solo va a trabajar aún más solo, así todo. Esta frase, el nadie se salva solo, hay que pensarla porque... Nadie se cuida solo, nadie aprende solo y nadie trabaja completamente solo. Totalmente, entonces, digo, ¿qué nos sucede a nosotros? Si nosotros respondemos desde el inmediato también, estamos respondiendo con las herramientas del poder. Nosotros necesitamos espacios donde a nosotros también nos permita la organización y el poder pensarnos, poder observar, lejos de los prejuicios y de las nostalgias. Hoy necesitamos darnos cuenta que, así como esa escuela que hoy preguntaban ustedes, construye la cultura del trabajo, pero recordemos que todos pasamos por una escuela donde el timbre al aula, el timbre al recreo, cuerpos sentados, organizados, algo muy similar a la fábrica, ¿no? Hoy son otros trabajos, hoy es otro mundo, y sin embargo, ya que estábamos hablando de la escuela sigue preparando para un mundo, para trabajos que hoy ya no existen. Si pensamos que es otro mundo, que es otro el lenguaje y la lógica con las que las juventudes se están moviendo, lejos de cualquier prejuicio, vamos a poder encontrar la forma de observar cómo se están organizando, porque existen formas de organización. Y a qué sujeto político nosotros le estamos hablando que quizás ya no está. Y hoy son otros los que nos demandan rápidamente que tengamos estrategias principalmente para que existan espacios como este y ver cómo nos comunicamos. Así que yo veo, lejos de estas ideas que vos planteabas, Gabriel, de cómo han venido a vapulear y a romper todo, una salida con política, insistir en la política como herramienta, pero también en generar nuevos espacios donde también hay política y quizás no lo vemos. Estamos hablando con Florencia Lizarazo. Compliquémonos un poco la vida. Digamos, por un lado hay que pelear con Twitter, con Facebook. Quién sabe si hay que pelear. Por ahí hay que sumarlos, no pelear. Pero que están hechos para capturar la atención, porque necesitan monetizar a partir de el consumo de ellos, mientras que uno le está diciendo, che, léete un libro que está bueno, cosa que no sucede de manera habitual. ¿Cómo proceder frente a eso en una competencia que parece desigual, ¿no? Un Twitter se lee fácil y te engancha para el que viene. Y la otra pregunta maledicente, digamos, vos sabés que los docentes tienen fama de antiperonistas. Sí. Es un gremio que aparece distanciado habitualmente de los otros gremios y de las bases sociales a las cuales indudablemente ayuda a formar, le contribuye, le brinda un saber. Eso es así hoy día, se ha modificado.
Nuevas tecnologías, te pregunto, y peronismo en la docencia. Bien. Bueno, todos acá tenemos claro, y si no, está bueno como mensaje a la radio para reírnos un poco, que el peronismo es como el tango, nos espera a todos. Bien. Así que hay algo ahí. Y bien, hay trabajos específicos donde se juega mucho lo aspiracional, para poder hablar también en términos de trabajo y lo identitario. Sí. Y ahí yo acabo de venir en este encuentro que les decía con compañeros de gran trayectoria en acciones culturales, estaban los compañeros de gráficos, de la bancaria, de SUTEP, y si yo entro con el lente del prejuicio, también podríamos pensar que algunos gremios serían un poco antiperonistas o que no comulgarían mucho con el peronismo. No justo los que nombré, pero sí a veces uno se imagina a los que van a trabajar de traje y corbata y decís, este peronista no es. Uh-huh. Y me parece que esa es una de las acciones culturales donde nosotros también tenemos que dar una lucha como trabajadores, como trabajadoras y como peronistas, y es esa mirada que yo hace un momento decía que tenemos hacia las juventudes, del prejuicio de que mi época fue mejor que la tuya, sí. O pensar que leen solo a través de los libros, uh-huh. Y quizás si están scrolleando gran rato, a veces hasta los ven en mute y ahí hay una lectura, ¿no? Uh-huh. Hay un tiempo menor de atención, pero hay lecturas. Sí, sí. Con los trabajos nos sucede algo similar. Uh-huh. O yo he tenido mucha suerte en todos los ámbitos a donde he trabajado, en el ida y vuelta con compañeras peronistas y no, pero que se han armado buenos debates, y que yo hago este chiste del tango con el peronismo, porque si había acciones un sábado, un domingo, armando una kermés, y por el bien de la comunidad, yo decía, bueno, justamente, esto es peronismo. Sí. Porque si hace un momento yo les decía que en el siglo XX Perón tiene a su sujeto político, al movimiento obrero, a los trabajadores y a las trabajadoras, tiene un sujeto filosófico, uh-huh. Y es la comunidad organizada. Uh-huh. Si yo veo ahí sueltas a políticas, yo con la política no me meto, uno sí, otro no, Perón no, pero esas docentes nos quedábamos el sábado y el domingo trabajando por el bien de la comunidad, quizás peronismo, claro. Nos daba la posibilidad de poder decir desde este lugar. Y además, cuando nos comunicamos con los pibes, si pretendemos que asuman todos nuestros valores y conceptos, quedás cargoso, quedás pesado, claro. Aburrido, ¿no? Es decir, es un tema de diálogo muy fatigoso. Che, estos tipos que la van de sabiondos, ¿no? Claro. Y nos quieren enseñar cómo vivir. Es bravo eso. Claro, sería... Nos pasaba a nosotros, ¿o no? Claro, sintetizando sería, no se autoperciben, pero en su tarea concreta, sí. Objetiva, están haciendo. Sí. Están llevando adelante criterios de comunidad organizada, esto que decís vos, laburando junto contigo en una kermés, en un festival, en una tarea, bueno, ligada a la cultura, al trabajo, ¿no? Sí, es una época más lejos de los dogmas, claro, o de eso los que rótulos. Nosotros, sí, o de los rótulos, o sí. De cómo nosotros, y me parece que por eso digo, tenemos que tener también ahí la inteligencia de ver cómo accionan, ¿no? Hace poco tiempo, vuelvo a un secundario, yo les compartía parte del trabajo audiovisual que también tenemos desde esta Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, uh-huh. Y hablaba un vecino de Cerri, Bahía Blanca, Hugo Lacatena, 89 años, si llega hasta allá va nuestro saludo para todo Bahía Blanca, y él contaba la historia de su frigorífico. Y nombraba el trabajo como el gran organizador de su vida. Además de llorar cuando nombraba su frigorífico, y después nombrar la lucha en los 90 por ese frigorífico, y además contar que él se fue a cortar el pelo a Cerri, porque era de otro pueblo, pero ahí conoció a la chica y tuvo trabajo y ahí se quedó. Y el después era ver a los estudiantes que no entendían cómo alguien podía llorar por un trabajo, cómo alguien decía que ese lugar era su familia, y cómo él contaba que después se organizaban en la puerta de la fábrica sosteniendo los horarios de trabajo para sostener la lucha, organizados entre los compañeros y las compañeras. Uh-huh. Quizás para nosotros esto no fue novedad, claro. Pero ver el rostro de jóvenes, adolescentes, de los 13 a los 17 años, que miraban con sorpresa una experiencia que no atravesaron, que muchos de ellos no vivieron, y que la vuelven a ver a través de una pantalla,
Por eso digo que también hay que amigarse con la tecnología para ver nosotros con la inteligencia comunicacional para este tiempo, para poder hacer políticas, porque que entienda un adolescente que un trabajo organiza la identidad y escuchar o comprender el trabajo con rostro humano, como es este claro ejemplo, ahí me doy cuenta que tenemos mucho por trabajar, pero que también a veces suponemos que ellos la ven como nosotros la vemos, y ellos después nos juzgan de que nosotros no la vemos como ellos la ven. ¿Y cuántas enseñanzas me estoy haciendo la idea, lo colectivo que habrán visto estos jóvenes en este documental, ¿no es cierto? O en esta experiencia de este hombre. La necesidad de lo colectivo para la defensa, en este caso de un laburo en un frigorífico. Me imagino cómo cala o cómo debiera calar eso en conductas que le están, digamos, ametralladas con lo individual, no te importa el otro, solo te importa vos, ¿no es cierto? Meter cuñas que de algún modo generan un pensamiento distinto. Tal cual. Y pensado que tenía que durar menos de un minuto. Claro. Con subtítulos, con palabras, cuando él hablaba y decía el trabajo es mi familia, a ver cómo familia se destacaba más, ¿no? Claro. Y después darles el tiempo también de que puedan compartir cada uno qué le pareció. Y ahí también tenemos nosotros un ejercicio, esto que decías hoy de no quedar nosotros la sabemos todas, y porque si no también estamos hablando fuera de época. Y si es esta la época en la que nosotros necesitamos accionar directamente, tenemos que conocerla, porque bueno, es la única forma, ¿no?, de accionar en la realidad. Así es. Lo que pasa es que, claro, es difícil no sorprenderse de un voto masivo a un personaje como el que tenemos en el Poder Ejecutivo. A mí me sorprendió, digo. Veníamos, creo, políticamente analizando con bastante acierto la realidad desde hace muchos años, hasta que aparece este fenómeno y uno se sorprende. ¿Qué explicación le das a Milei, a la existencia de Milei al frente del Estado, queriendo destruirlo desde allí mismo? ¿No? Gran parte de, así como yo decía esto de buscar romper, de adueñarse de palabras, ¿no? Los memes tienen mucho para poder leer las épocas. Cuando se refieren a los gordos o a los docentes vagos, a los gordos sindicalistas, ahí hay mucho para poder trabajar de cómo se perfora y cuál es la disputa de sentidos. Claramente la política le estaba hablando a un sujeto que no está, y muchos de nosotros decíamos que iba a ganar el que menos olor a política tenía. Entonces, no es casual las características de las que estamos hablando. Y algo similar a esto de los memes y del romper tienen el Estado. Han construido un imaginario y una ficción alrededor de lo que es el Estado, que no piensan que cuando se van a vacunar, el calendario de vacunación, en primer grado entra, llega el nene y vos tenés que ver que tenga todas las vacunas. Ese es el Estado. El semáforo de la esquina. Gracias, ahí va. El camión del basurero. Por eso digo, son tiempos donde parece que hay que discutir lo obvio. Sí, hay que discutir lo obvio. Exactamente. Porque está acá, está la realidad adelante. Nosotros queremos seguir mirando para atrás. Nosotros también vemos la nostalgia de lo que queremos construir, lo estamos buscando atrás. Ellos adelante ven la pantalla, por ende la pantalla muestra lo que la pantalla quiere, y nosotros no sabemos cómo dialogar ahí. Y en ese vacío, el poder supo cómo dialogar. Claro, porque aprovechando la palabra vacío, ¿no? ¿Cómo no supimos, digo en términos generales, hacerle ver a hombres y mujeres jóvenes, estudiantes universitarios, que fueron a La Matanza, José C. Paz, a San Martín, a Lanús, y a las provincias que abrieron cientos de facultades, que no vino un plato volador y les trajo la posibilidad de ir ahí a la facultad, a la universidad, cerca de Merlo, de Moreno, de José C. Paz, de Lanús, de San Martín?
y metieron voto a este hombre, ¿no? A este personaje. No pudimos, no supimos, no sé qué pasó para que esto que estamos hablando, cotidiano, que tiene que ver con un Estado presente, lo desligaran de acciones concretas y metieran el voto a alguien que decía, voy a detonar el Estado. ¿No es cierto? Sí. Esto es lo que yo veo. A veces hablamos difícil. ¿Qué nos pueblo pasó? hay que hablarle, nos tenemos que hablar desde otro lugar. Por eso digo que los trabajadores y trabajadoras tengamos el espacio de nombrarnos, de pensarnos, no es menor, porque sabemos cómo hablarnos. Pero la política empezó a hablar difícil. Nosotros nos quedamos en la nostalgia de tiempos pasados. Y tenemos claro lo que es el peronismo, lo acabamos de dar con un ejemplo cuando estábamos diciendo arreglar la escuela, abrir la puerta, caminar la cuadra, si se tapó una zanja, acá el Estado no está porque no tenemos los baches en la tierra y necesitamos que el vecino que está trayendo las piedras, ahí nos damos cuenta dónde está el Estado. En lo que nos sucedió, yo creo que es la nostalgia, pero también es propio de un cambio de época. En un cambio de época se dan cambios pendulares donde miramos hacia dónde queremos construir ese futuro o nos quedamos en la postal de lo que podríamos haber hecho. Uh-huh. Y ahí hubo un vacío ideal para que aparezca esta forma del show, del hablar rápido, con frases a los gritos, uh-huh, contundentes, cortas, con poco tiempo para pensar, no se mastica el fuera, afuera, es muy rápido, claro, sí. Y nosotros estábamos invitando a otra cosa. Sí. Por eso decía esto, sí, de los memes, las mamás luchonas, los chistes, cómo se hablan los pibes, las pibas adentro de la escuela, y nosotros estábamos hablando otra cosa. Ahí cayó genial. Y junto con el desprestigio de los medios sobre la política, el desprestigio autoinfligido, no hemos hecho un balance del menemismo, que quebró la identidad peronista, sí, en los 90, y mostró, un peronismo que a la gente no le sirvió. Exactamente. Estamos hablando de la industria y ahí Luciano nos dice, nos venden libre mercado, pero ellos practican el proteccionismo. Frederick List lo advertía, dice, el desarme del Estado y el industricidio solo benefician a los poderes extranjeros que vienen por nuestros recursos. Uh-huh. Miguel Ignomirielo, acá nos manda una foto, está viéndolo por la tele, por YouTube, mirando y escuchando una salida con política y generar nuevos espacios. Saludos al equipo, nos dice. Fernando Maurente dice que está en sintonía con sus cursos de historia revisionista. Materia de lo que van a dar ahora, Cook. Tema, apuntes para la militancia, el irigoyenismo según Cook, expone Fernando Maurente, jueves 4 de junio, ahora. Sí. Cuando termine el programa, mira, a las 22 horas. Bien. Así que pueden acercarse a la tarea del compañero. Sí, Florencia, vos, fuera de micrófono, nos mostrabas un libro. Sí. Estaría bueno que desarrolles, ¿no es cierto? Y que cuentes un poco, ¿no? La raíz de este tu primer libro, ¿no? Bien, se llama Perspectiva de Cultura y Trabajo, la arquitectura del trabajo entre la comunidad y el algoritmo. La verdad es que parte de esto se dio la charla recién. Bien. Venimos impulsando la perspectiva de cultura y trabajo para poder leer, que sea una herramienta que se suma a esta conversación que... Abro el libro, dice, lo que no se nombra no se reconoce, lo que no se reconoce no se organiza, lo que no se organiza no se puede transformar. Ahí está. Yo creo que... Lo abría al bolero. Ahí nomás, la primera. La gran... es la fragmentación. Yo creo que no es un dato menor y recorre el libro. Hay una pregunta que es cómo interpelar a los nativos digitales para que se organicen. Uh-huh. Si son las organizaciones que se quedaron hablando a otros jóvenes. Uh-huh. La fragmentación tiene relación con esto que decía que hoy no pueden verse como parte de una experiencia en común, ¿no? Esto de no pensarse, no sentirse trabajadores y trabajadoras,
Y creo que ahí hay algo para trabajar. El libro viene a proponer eso, recorre un poco la dimensión cultural del trabajo. Y vi con satisfacción que hablas del conjunto de América Latina, de la expansión regional, sí. Sudamérica, Mercosur. Sí, porque en época de fragmentación, si la salida es comunitaria, ahí hay que volver a pensar en el Mercosur, en el Cono Sur. Hace poco tuvimos la oportunidad de llevar adelante y ser parte de la mesa que armó la Feria del Libro en Incasur, y era uno de los puntos que yo hablaba de es necesario volver a construir o a reconstruir o a revitalizar esos puentes con el mundo del trabajo, pero con América Latina, ¿no? Porque cuando hablamos de fragmentación también es porque el algoritmo no es local. Entonces la salida tampoco puede ser parcial, ¿no? Claro. Y ahí también hay una invitación a que las organizaciones sindicales puedan pensarse para dar respuesta a algunas problemáticas donde hay que ampliar la mesa para dar esas discusiones. Por eso se llama entre la comunidad o el algoritmo, porque el algoritmo es uno, al igual que el mercado. Por eso yo decía, la tecnología y la inteligencia artificial te dice cómo estamos trabajando, pero la política te tiene que venir a contestar cómo vamos a vivir, y ahí también entra la regulación y las normas. Y bueno, ¿cómo le daremos respuesta a esta situación de un algoritmo que no piensa? Y nosotros desde la política tenemos la obligación y la misión no solo de pensarnos, sino de ampliar la mesa en la toma de decisiones. Claro, y ahí te pone el desafío que lo tenemos que hacer sin pensar en estados, porque lamentablemente estamos en una cuesta para arriba. Ahí lo que está pasando lamentablemente en Bolivia, en Chile, en Ecuador, ¿no es cierto? Todos gobiernos absolutamente en la misma línea que, bueno, Milei. Tienen que trabajar organizaciones de base, sindicales, corrientes, digamos, de pensamiento ligado a lo nacional, a la soberanía, y laburar de esa manera, porque si no, digamos, instancias institucionales con Estado, se hace difícil, ¿verdad? Claro. Bueno, eso justamente, parte del libro tiene eso, toma de OIT, diálogo social. Claro. También destaco un poco el poliedro del que hablaba Francisco, y es esta mesa tan amplia, claro, parte de lo que estás nombrando. Y me parece que hay que pensar desde ese lugar a qué nos referimos cuando hablamos de comunitario, de solidaridad. Tiene que haber una vuelta a entender esa vieja organización que teníamos claro que en el club se junta el barrio, que a la escuela hoy en día, si nos ponemos, ya que trajimos la escuela, insisto, pero es poco el tiempo que están nuestras infancias y adolescencias en la escuela, y sin embargo en el momento de pensar en las responsabilidades todo recae sobre la escuela, y ahí también necesitamos un nuevo encuentro de una mesa de responsabilidades con nuestras infancias y adolescencias, una conversación para darnos, porque no es la escuela la única responsable del tiempo donde están nuestras infancias y adolescencias. Los padres merecen amonestaciones. El comportamiento de la familia sobre la escuela merece una reprimenda, ¿no? Por lo menos una reflexión. Pero digo, acá hay gente que en su vida abrió un libro en la casa y quiere que se lo inserte la escuela, no tiene la costumbre. Claro. Y después cree que la maestra, si le pone un 4 al chico, lo está vetando para toda la vida, y va y se agarra piñas con el profesor. O sea, hay cosas que hay que madurar un poco, porque nos hemos convertido en una sociedad un poco tonta en ese sentido. Sí, es cierto, ¿no? Porque uno a veces ve, digamos en términos generales, la actitud de padres con respecto a docentes, sumándose al discurso o al relato que tira el gobierno, y realmente el docente se ve acorralado, ¿no? No es el docente como era en nuestra época, ¿se acuerdan? Claro. Se hablaba del docente, yo creo que lo ¿Quién lo tocaba? ¿No es cierto? Sí, y con total lógica. Lo revolucionario en esta época, si tenemos un presidente que está a los gritos y que quiere dinamitar y ser el topo del Estado y romper y todo esto, yo creo que un acto revolucionario es justamente abrazar las instituciones, todas, y para eso también está nuestra responsabilidad en términos de reconstruir ese respeto, pero de por cuidarlas. Ahí, sin perder el tono transformador.
porque si no te transformás en conservador, ¿no? Claro. Es decir, si defendemos las instituciones, al mismo tiempo somos un poco conservador. Claro. Y eso le quita atractivo al mensaje. Y en este momento seríamos conservadores, Gabriel. Estamos atravesando este momento con un Milei enfrente. Sí, si hablamos de defensa, solamente podríamos ser tildados de... Y de defensa de industria y de cuidado de los recursos naturales, que es lo que planteamos que es necesario hacer. Al mismo tiempo estamos en una encrucijada, porque frente a eso Milei viene a transformar. ¿Y a quién no le gustan las transformaciones? Por eso, yo creo que no hay que tener... Ahí me corro en esta de no tener miedo a... Me parece que nos trajo acá... Hace un rato me hablaban y me decían, algunos hablaban de algunas áreas y decían progresistas. Ahora te escucho decir conservadores. Yo creo que es defensa de las instituciones, sabiendo a quién tenemos enfrente, abrazar a esas instituciones con los defectos y trabajando hoy por sostenerlas principalmente, pero sin temor a lo que podemos ser tildados. No me parece. Sí, sí. Bien, bien. Sí, el peronismo se la pasa pidiendo disculpas. Somos fiscalistas, no vamos a gastar mucho. Si necesitas inversiones del Estado. Si no invierte el Estado, ¿quién va a invertir? ¿No? Eso es cierto. A ver, hola Gabriel, hola Jorge, hola Florencia. Muy bueno el aporte de Florencia y camina bien toda la cancha. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa Cristina Kirchner en cualquier proyecto a organizar? Pregunta el querido Carlos Pese, uno de los grandes fotógrafos de este país. ¿Qué lugar ocupa Cristina en tu ideario? Gracias por decir en mi ideario, porque en mi ideario Cristina no es, tengo 47 años, soy adolescente de los 90, donde era la realidad o en qué creía, y fruto de mi familia en la huelga ferroviaria. O sea, yo pude ver cómo la pérdida de trabajo desintegra a toda una familia, e inclusive hasta la razón de ser, porque no sabían quiénes eran si no podían presentarse como lizarazos y ferroviarios. Y lo sagrado de la huelga también, ¿no? Anécdota familiar, nosotros vendíamos querosén, pero estaba ahí guardado lo que era de la huelga para los compañeros. Entonces, ahí crecí yo. Pero claramente el gobierno que estaba no me representaba, así que eran las madres, las abuelas, los recitales que hacían las madres, las abuelas, el punto de encuentro y un gran descreimiento hacia la política. Néstor y Cristina no pasaron por mi vida, o sea, hay un antes y un después. Yo me animé a creer en la política ahí. Inclusive, en ese momento, empiezo a hacer una revista que se llamaba La Barriada es Nacional y Popular, una revista que estaba en el barrio Lago del Bosque, Merlo Norte. Yo era docente y era militar la ley de los medios, y era animarnos a poner fotos de Néstor y de Cristina, y venir a la plaza en el tren y en el subte y decirle a mi familia cuando estábamos viniendo, esto no lo olvidamos más el día que Néstor parte, ¿no? Que también fue un antes y un después. Así que gracias por preguntar en mi ideario. En mi ideario vino a enseñarme que la política es la que funda universidades, que la política es la que se anima a enfrentar al poder, y ahí están, hoy en día podemos ver las respuestas a esos enfrentamientos, que también se le da en una época despolitizada. No es casual nada de lo que sucede con Cristina. Hice en un momento una revista que fui la gestora y se llamaba Revista La Banca en Merlo. Yo en ese momento era concejal, pero también era docente en un bachillerato popular en Barrio El Saibo, Merlo. Y me acuerdo que la revista hago una nota y se llama Torturen a la yegua. Quería que sea como de impacto. Y voy y se hace el plenario, creo que era en Ensenada en ese momento, era el plenario de la militancia, y llevo y la entrego ahí a los compañeros, se la entrego a cada uno, que la lean. Y ¿estamos viendo lo que se está armando, el terreno que se está armando? ¿Dónde va a terminar Cristina? Porque parte de crecer y de madurar a estos 47 con mucha terapia encima es poder ver que la vida no es justa.
y que a veces yo también quise disputar una interna en el peronismo en mi distrito y no por caminar o por ir casa por casa o por pensar que estaba haciendo las cosas bien, que estoy convencida, logré tener lista o dar una discusión. Entonces, era ver que se estaba armando un escenario, que es el escenario actual que estamos viendo con Cristina. Pero ahí, nosotros desde la militancia, tenemos que también, ya que decías que los peronistas están pidiendo disculpas, y no puedo ser de los que pide disculpas, porque gran parte de la militancia estábamos viendo lo que estaba sucediendo. Que no se nos haya escuchado es otra cosa. Es decir, tenemos una dirigencia corresponsable con lo ocurrido. Y sí, la política no puede correr la jeringa, ¿no? Si vamos a hablar en criollo, porque son los que están en la mesa, que nosotros hoy yo estoy hablando de lo simbólico y de lo cultural y de ampliar la mesa, ¿no? Y decir, bueno, la salida, no hay que tener miedo, es con política. En ese momento, quienes están en la política, si la militancia lo estábamos viendo, que marcó un antes y un después, un cambio de época, y el poder, tarde o temprano, va a actuar como actúa el poder, ¿no? ¿Y Axel? Y Axel es parte de... Porque ha generado una esperanza importante, te digo, por lo menos en nosotros, como diciendo, bueno, de las personas que están en la grilla para avanzar hacia la presidencia de la nación, es una de las figuras que más cautiva en el militante de base. Y fíjate que en ese ideario nosotros estamos diciendo, Cristina marcó que la política construye universidades, da respuesta, y acá estamos viendo un gobernador que está sosteniendo la provincia y que se está animando también a decir, bueno, es con política, porque parece que también a veces existe este temor, ¿no? Hablar de la política. Como si fuera sinónimo de suciedad la política. Ahora, esto es reflexión mía, no involucro a nadie. Digo, si hay una pelea como la de Alberto con Cristina, la de Cristina sobre Alberto, en este tramo venidero estamos fritos, ¿no? Es decir, si acá hay una disputa horizontal entre Cristina y Axel, la sociedad nos va a mirar como bastante más chiflados que el chiflado, porque hay que estar bastante loco para hundir al gobierno propio, ¿no? Sí, sin duda, sí. Decías recién lo de la esperanza y Axel. Yo creo que es claro que si hay esperanza no hay que boicotearla, hay que acompañar cualquier proyecto que dé esperanza, porque gran parte de lo que estamos hablando también tiene que ver con el desánimo instalado. Y cómo alentar y volver a enamorar cuando se instaló el desgano, cuando se instaló la política como suciedad. Así que si hay un compañero que despierta esperanzas, o que entra a las escuelas cuando va a hacer inauguraciones y ves lo que sucede con las infancias ahí, que eso no es preparado, es un acto espontáneo, algo está pasando y me parece que hay que acompañar un proyecto así. No es menor que exista actualmente en la política argentina alguien que enamore o que genere esperanzas. Y ahí hay que acompañar. Claro, exactamente. Y aparte, cuando uno ve que está absolutamente ligado o consustanciado con criterios de raigambe peronista, lo que lleva adelante Axel, entonces uno no entiende por qué se dan determinadas situaciones de enfrentamiento cuando está llevando adelante en su gestión banderas del peronismo en todas las áreas. Uno ve lamentablemente que hay disputas que tienen que ver más con personalismos que con entender proyectos que van en la misma dirección. Digamos, esto es lo que vemos desde las bases, ¿no es cierto? Sí, sí. Y aspiramos, como bien dice Gabriel, 2027 está a la vuelta de la esquina. Sí, no minimicemos cuando lo que vemos, porque es lo que estábamos conversando hace un momento cuando... No minimicemos esas lecturas que hacemos. Claro. Y la lógica neoliberal también ha erosionado nuestras formas de hacer política. Ahora decís lo de los personalismos y también nos cuesta pensar en proyectos colectivos.
Claro. Así que Sí, sí. si hay un compañero que atrae, que engancha, que ves que a los jóvenes les llama la atención, que se dan actos espontáneos de esto que digo, entra a una escuela y se acercan. Claro. No es menor, es Axel Kicillof, estamos hablando de esperanza y estamos hablando de un tiempo como el que estamos atravesando, hay que acompañar. Totalmente. Bien, siguen llegando. Bueno, por un lado Gustavo nos manda la foto con San Filipo, cuando hicimos el asado de la señal. Okay. El recuerdo de ese gigante, pequeño gigante. Y aquí pregunta, ¿se podrá preguntar cuál es el papel de las internacionales sindicales para Latinoamérica y en particular Argentina? No sé si eso lo querés. Mira, ahora se presentó en OIT, la CGT hizo una denuncia muy fuerte avalada por el conjunto de la OIT. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando sobre la información. En este nos enfocamos sobre este tema, ¿no? Exacto, para no variar. Gracias Hernán Piquer, Martínez Basil, Hernán Vázquez. A ver, Florencia, ¿qué no dijiste y querías decir? ¿Qué no te preguntamos y te gustaría señalar para cerrar esta charla? No, yo agradezco profundamente. El otro día hablamos, el 28 y 29 en Mar del Plata se realizó el primer Congreso Bonaerense del Trabajo. Exacto. La apertura y estuvo el ministro habilitando a estos más de 20 paneles. Y para mí no fue un dato menor que Cultura tenga un espacio y que esté Cultura como un panel dentro del Congreso. Hay una definición política de comprender las luchas culturales y también se habla mucho de disputas de sentidos, de batallas culturales, pero al momento de hablar del trabajo y de los nuevos trabajos, la dimensión cultural queda afuera. Así que yo celebro la decisión de haber participado con el panel y que esté Cultura presente, y no una mirada de esa cultura para pocos, sino comprender nuestras formas de organización política como cultura, que también vienen a romper eso. Así que yo quería agradecer. Del libro puedo comentar un poco que me interesa mucho el trabajo con infancias y adolescencias en estos tiempos, cuando hablamos de disputas de sentido, para que después no nos sorprenda, como planteaba el otro día una compañera gestora cultural y decía, la horizontalidad del Facebook y llegar ahora a la verticalidad del Instagram, donde solo ocupa lugar uno, y pasar de la comunidad al individualismo. Abrazo grande para los compañeros de Radar, aprovecho, para Yelén Fagiani, gestora cultural sindical, que estamos trabajando ahí en conjunto, animándonos los compañeros acaban de lanzar su libro de los 10 años, yo no lo presenté todavía, me lo entregaron, se lo mostré al ministro, estuvimos conversando y ahora estoy acá en Radiográfica con ustedes, así que voy a estar haciéndolos parte de la presentación formal, si quedaba algo pendiente puede ser eso. Bien. Y reiterar que parte de la premisa de esto es que es la fragmentación, lo que viene hoy con esta arquitectura del trabajo en el siglo XXI, el no poder pensarse como trabajadores y el trabajador como sujeto político. Por eso quise hacer el paralelo con el siglo XX y con Perón y con quién les habla hoy a esos trabajadores. Porque la dimensión cultural en el trabajo contemporáneo es la fragmentación. Existen trabajadores, no se perciben como trabajadores y las organizaciones tampoco los convocan o los interpelan para que formen parte. Así que parte de eso está en el libro, pero bueno, aguardo una próxima invitación a que sea únicamente hablar del libro y ya quedamos nosotros en compartirnos textos también y próximas lecturas. Florencia Lizarazo, gracias. Gracias, muchas La verdad gracias. que un acierto, Jorge, la invitación. Gracias, Muchas Jorge, gracias Gabriel y gracias a Radiográfica, una alegría haber compartido con ustedes esta conversación que nosotros decimos que hay que animarse a ser parte. Gracias por compartir también las lecturas de lo que iban escribiendo. Mi Instagram es Flor Lizarazo. Tenemos un stream con @mirar el sesgo que se llama La Fábrica de Sentidos, porque justamente si no formamos parte de esta conversación son otros quienes construyen esos sentidos y
decimos que la fábrica también tiene que estar presente como espacio de trabajo y de organización por excelencia. Así que también los invito a que miren por el Instagram Flor Lizarazo y que también podamos compartir parte de esta conversación. Bien, gracias, Florencia.